El precio de la plata se desploma en cuestión de horas y las pantallas se tiñen de rojo, generando pánico, titulares alarmistas y ventas impulsivas. Pero al mismo tiempo, ocurre algo que no debería pasar jamás en un mercado sano. El metal físico desaparece. Las casas de moneda suspenden ventas, los inventarios se agotan, las bóvedas se vacían y los compradores no pueden conseguir una sola onza, ni siquiera pagando primas cada vez más altas. Esta contradicción rompe todas las reglas básicas de oferta y demanda y deja una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Cómo puede caer el precio de algo que nadie puede conseguir? Si esta escena no te cuadra, no es intuición ni paranoia, es lógica pura. Porque cuando el precio baja y la oferta desaparece al mismo tiempo, el problema no está en el metal, sino en el sistema que lo está valorando. Y lo que se está rompiendo detrás del precio no es menor. Es el mecanismo que durante décadas nos dijo cuánto valía realmente la plata. Lo que vimos esta semana no encaja en ninguna definición clásica de corrección o volatilidad normal. La plata se desplomó más de un 22% en cuestión de horas. El oro perdió cientos de dólares en movimientos violentos y sincronizados, y el mensaje que apareció en las pantallas fue claro: pánico, salida, huida. Pero mientras el precio colapsaba frente a nuestros ojos, ocurrió algo que rompe por completo la lógica básica de los mercados. No había plata para comprar. No a buen precio, no a mal precio, no a ningún precio razonable. Las casas de moneda suspendieron ventas. Los distribuidores se quedaron sin inventario. Las entregas se retrasaron o directamente se cancelaron. En un mercado sano, una caída de este calibre debería provocar exactamente lo contrario. Más vendedores, más oferta, más disponibilidad. El precio baja porque el producto sobra, pero aquí el precio cayó mientras el producto desaparecía. Esa contradicción no es un detalle menor ni una anécdota curiosa, es una señal de alarma. Es el tipo de distorsión que solo aparece cuando algo profundo está fallando en el mecanismo que conecta precio y realidad. Cuando el precio deja de reflejar lo que ocurre en el mundo físico, deja de ser una referencia y se convierte en una ilusión peligrosa. Para entender por qué está pasando esto y por qué la mayoría de la gente no lo ve, hay que romper una de las ideas más arraigadas del sistema financiero moderno: la creencia de que existe un único mercado de la plata. No es así. La plata no se negocia en un solo mercado, sino en dos mercados completamente distintos, que hoy están contando historias opuestas. Durante años, estos dos mundos coexistieron con cierta coherencia. El precio que veías en pantalla, más o menos, representaba lo que costaba conseguir el metal en la vida real. Pero ese vínculo, esa conexión invisible, hoy está rota, y cuando se rompe, quien no lo entiende toma decisiones equivocadas. Uno de esos mercados es ruidoso, rápido, líquido y dominante en los titulares. El otro es silencioso, lento, físico y brutalmente honesto. El problema es que casi todos miran solo al primero, y muy pocos prestan atención al segundo. El primer mercado es el mercado de papel. Aquí es donde se fija el precio oficial que ves en gráficos, apps financieras y noticieros. Es el mundo de los futuros, los derivados, los ETFs y los contratos digitales. Cada día se negocian cientos de millones de onzas de plata que nunca se extraen de una mina, nunca se funden, nunca se transportan y nunca se entregan. Son promesas de entrega futura que, en la práctica, casi nunca se materializan. Son apuestas entre bancos, fondos e instituciones que se cancelan, se renuevan o se liquidan en efectivo. Plata que existe solo como un número en una pantalla. Este mercado es gigantesco, profundamente apalancado y extremadamente sensible a flujos especulativos.
Con unos cuantos clics se puede crear una avalancha de oferta virtual capaz de hundir el precio en minutos, aunque no exista una sola onza adicional en el mundo real. Es un casino financiero donde el volumen de papel supera de forma obscena a la plata física disponible. Y mientras ese sistema funciona, el precio parece estable, predecible, racional. Pero cuando la demanda física empieza a presionar, cuando alguien pide entrega real y no solo cerrar una posición, el castillo de naipes empieza a temblar. El segundo mercado es el mercado físico, y aquí las reglas son muy distintas. Este es el mercado del metal real: monedas, lingotes, barras, inventarios, bóvedas, camiones, retrasos, primas y escasez. Aquí no se puede imprimir oferta con un teclado. Cada onza tiene que ser extraída, refinada, transportada y almacenada. Y lo que estamos viendo ahora es que este mercado está bajo una tensión extrema. Mientras el mercado de papel grita «la plata vale menos», el mercado físico responde «no hay plata». Las casas de moneda suspenden ventas porque no pueden cumplir pedidos. Los distribuidores racionan inventario. Los compradores pagan primas cada vez más altas por encima del precio oficial. Las bóvedas se vacían. Esta es la parte del sistema que no miente, porque no puede. No hay narrativa, no hay interpretación. O hay metal o no lo hay. Y hoy, claramente, no lo hay. Esa es la grieta que se está abriendo ante nuestros ojos. Una grieta entre el precio que te muestran y la realidad que viven quienes intentan conseguir el metal. Entender esta diferencia no es un ejercicio académico, es la línea que separa a quienes reaccionan con miedo de quienes entienden dónde está el verdadero valor. Porque cuando el papel y lo físico se separan, el precio deja de ser una señal y se convierte en una trampa. La contradicción es tan extrema que deja al descubierto una fractura profunda. En teoría, el mercado de papel debería reflejar lo que ocurre en el mercado físico. En la práctica, hoy está completamente desconectado de él. El precio oficial de $95 no tiene sentido para quien intenta comprar plata real. No es una referencia útil ni una señal fiable. Es solo un número flotando en una pantalla, divorciado de la experiencia real del mercado, porque en el mundo físico no existe la plata a 95. No existe a 100. En muchos casos, simplemente no existe. Y cuando aparece, lo hace con primas cada vez más altas, con límites de compra, con retrasos de semanas o meses. Esto no es una distorsión menor ni un problema temporal. Es el tipo de dislocación que solo aparece cuando la demanda supera de forma sostenida la capacidad del sistema para entregar el activo subyacente. Y esa es una situación peligrosa, porque cuando el precio deja de cumplir su función básica, coordinar oferta y demanda, el mercado entra en una fase de inestabilidad que suele resolverse de forma abrupta. La evidencia de esta ruptura no viene de una sola fuente ni de una región aislada. Es global, simultánea y verificable. La Perth Mint, la casa de moneda oficial de Australia y una de las más respetadas del mundo, suspendió ventas por un backlog masivo de pedidos. Y este dato es clave. Lo hizo antes del colapso del precio, cuando la plata todavía cotizaba cerca de máximos. No fue una reacción al pánico, fue una señal temprana de que la demanda física ya estaba desbordando la oferta. En Estados Unidos, la US Mint congeló ventas, reabrió con subidas de precio cercanas al 86% y retrasó lanzamientos por falta de inventario. No porque el precio hubiera subido, sino porque no podían permitirse vender metal que no tenían o que no podían reponer. En el Reino Unido, la Royal Mint se quedó sin barras de plata, incluso en formatos básicos de 1 kilo, algo que rara vez ocurre en condiciones normales.
Cuando las principales casas de moneda soberanas del mundo presentan los mismos síntomas al mismo tiempo, no estamos ante coincidencias, estamos ante un patrón. Y el patrón se vuelve aún más inquietante cuando miramos a los grandes mercados consumidores. En India, uno de los mayores compradores de plata del planeta, los problemas ya no son de retrasos, sino de incumplimientos de entrega. Personas y empresas pagan por plata que nunca llega, órdenes que se cancelan después de haber sido cobradas. Eso no es volatilidad, es ruptura operativa. Y luego está el dato que parece anecdótico, pero en realidad es profundamente revelador. Costco, un gigante del retail famoso por vender en volumen, impuso límites de compra de plata. Una empresa diseñada para mover grandes cantidades de producto se ve obligada a racionar metal. ¿Por qué? Porque la demanda está superando cualquier previsión razonable. Esto ya no puede explicarse como un problema logístico, un cuello de botella temporal o un ajuste de inventarios. Esto es un fallo sistémico del mercado físico, la consecuencia directa de años de déficit acumulado y de un sistema de precios dominado por papel que ignoró durante demasiado tiempo las señales de escasez real. Cuando el metal desaparece mientras el precio cae, el mensaje es claro. El mercado no está funcionando y quien no lo entienda a tiempo pagará el precio de esa desconexión. El punto más alarmante de todo este proceso no está en Occidente ni en los gráficos que ves a diario, sino en Asia y más concretamente en China. Los datos del Shanghai Futures Exchange revelan algo que debería haber sido portada en todos los medios financieros del mundo. En un solo día se retiraron casi 27 toneladas de plata física de las bóvedas. No hablamos de contratos cerrados ni de posiciones especulativas, sino de metal real que salió físicamente de los almacenes. Para poner este número en perspectiva, estamos hablando de cientos de miles de onzas retiradas en apenas 24 horas. A ese ritmo, los inventarios visibles de Shanghái podrían agotarse en cuestión de semanas, y esto no ocurre en un vacío. China no es un actor marginal en el mercado de la plata. Es uno de los mayores consumidores industriales del planeta, un centro neurálgico de manufactura tecnológica, y un país que planifica sus recursos con visión estratégica de décadas, no de trimestres. Cuando China comienza a retirar metal físico de forma acelerada, no lo hace por capricho ni por especulación de corto plazo. Lo hace porque ve un riesgo real en el acceso futuro a ese recurso. Ese riesgo se vuelve aún más evidente cuando entendemos cómo China está clasificando la plata hoy. Para Pekín, la plata ya no es solo un metal precioso o un insumo industrial más. Ha sido catalogada como activo estratégico de seguridad nacional. Eso cambia completamente las reglas del juego. Bajo esa lógica, China ha empezado a restringir exportaciones y a priorizar la acumulación interna de metal físico. En otras palabras, la plata que entra en China tiene muchas menos probabilidades de volver a salir. Y al mismo tiempo, China está drenando sus propias bóvedas públicas, trasladando metal desde inventarios visibles hacia reservas privadas o estatales. Este comportamiento envía un mensaje muy claro al resto del mundo. La plata va a ser crítica en el futuro y no podemos permitirnos depender de mercados externos para obtenerla. Mientras el precio en Occidente cae por ventas masivas de contratos, China actúa como si el metal fuera cada vez más valioso y escaso. Esa divergencia de comportamiento no es accidental. Es la diferencia entre quien mira un gráfico y quien entiende la cadena de suministro real. Al mismo tiempo que Asia acumula, ocurre algo profundamente revelador en el flujo diario de precios. Si observas con atención cuándo se producen las caídas más violentas, el patrón se repite con una precisión casi incómoda. La mayor parte de las ventas que hunden el precio se concentran durante el horario de mercado de Estados Unidos.
Cuando Nueva York abre y los mercados financieros occidentales entran en acción, aparecen grandes bloques de ventas, velas rojas agresivas y desplomes repentinos. Cuando Nueva York cierra y el control del mercado pasa a Asia, el precio se estabiliza o incluso comienza a recuperarse. Este ciclo se repite día tras día. No es aleatorio, no es ruido. Es una señal de quién está vendiendo y quién está comprando. Occidente liquida posiciones de papel, reduce exposición, gestiona riesgo financiero. Oriente aprovecha los precios bajos para tomar entrega física. Un lado presiona el precio hacia abajo con promesas digitales. El otro retira metal real del sistema. Esta dinámica nos lleva a una conclusión incómoda, pero inevitable. Occidente vende lo que no tiene. Oriente compra lo que sí existe. Mientras los bancos y fondos occidentales inundan el mercado con contratos de plata que no están respaldados por metal físico, los compradores asiáticos y de Medio Oriente están retirando lingotes, vaciando bóvedas y asegurando suministro a largo plazo. Es una transferencia silenciosa, pero masiva, de recursos reales desde un sistema financiero basado en papel hacia actores que priorizan la posesión física. Y esta transferencia se acelera precisamente cuando el precio cae, porque el mercado de papel crea la ilusión de abundancia justo cuando la escasez real se intensifica. Es una paradoja que solo puede sostenerse durante un tiempo limitado, porque el papel puede multiplicarse infinitamente, pero el metal no. A esta tensión se suma una de las señales más ignoradas y más reveladoras del mercado: las tasas de leasing de la plata. Estas tasas indican cuánto cuesta pedir prestado metal físico. En condiciones normales, cuando hay abundancia, estas tasas son casi irrelevantes, rondando el 0,3% o el 0,5%. Hoy, sin embargo, se reportan niveles de 8%, 20% e incluso 39%. Estas cifras no tienen nada que ver con volatilidad o con movimientos especulativos de corto plazo. Son un grito de alarma. Significan que quienes poseen plata física no quieren desprenderse de ella, y si lo hacen, exigen una compensación extraordinaria. Es el mercado diciendo, sin rodeos: no hay metal suficiente para cubrir las necesidades actuales. Cuando el costo de alquilar plata se dispara de esta forma, es porque la escasez ya no es una hipótesis futura, es una realidad presente. Y cuando esa señal aparece al mismo tiempo que las bóvedas se vacían y las exportaciones se restringen, el mensaje es claro: el sistema está bajo una presión que no puede ocultarse mucho más. Todo esto no está ocurriendo en el vacío, ni es el resultado de una semana caótica de mercado. Detrás de cada bóveda que se vacía y de cada casa de moneda que suspende ventas, hay un problema estructural que se viene gestando desde hace años. La plata acumula 5 años consecutivos de déficit, algo extraordinario para un metal que históricamente dependía de inventarios abundantes para absorber picos de demanda. Año tras año, el mundo consume mucha más plata de la que produce. La minería global no ha logrado aumentar la oferta al ritmo que exige la economía moderna, y el resultado es una erosión silenciosa de los stocks acumulados durante décadas. Durante mucho tiempo, ese colchón permitió disimular el desequilibrio. Cuando faltaba plata nueva, se recurría a inventarios antiguos. Hoy ese colchón prácticamente ha desaparecido. El sistema ya no tiene margen de error. Cualquier incremento súbito de demanda, cualquier interrupción en la cadena de suministro, cualquier cambio en el comportamiento de los compradores provoca tensiones inmediatas que ya no pueden absorberse sin consecuencias visibles. La razón de fondo es que la plata ya no es solo un metal precioso o monetario, se ha convertido en un insumo crítico para la economía del siglo XXI.
La transición energética ha disparado su consumo de forma estructural. Los paneles solares utilizan plata por sus propiedades de conductividad y durabilidad, y cada nueva instalación aumenta la demanda industrial. La electrónica moderna, desde smartphones hasta centros de datos, depende de la plata para componentes esenciales. Los vehículos eléctricos requieren cantidades crecientes de plata en sistemas de potencia, baterías y conectividad. A esto se suma la demanda médica, la industria química y, por supuesto, la inversión. No estamos ante una moda pasajera, sino ante una convergencia histórica de usos estratégicos que compiten por un recurso limitado. Y a diferencia de otros metales, la plata no puede sustituirse fácilmente sin sacrificar eficiencia o rendimiento. El resultado es una presión constante y acumulativa sobre la oferta. Una presión que durante años fue invisibilizada por el mercado de papel, pero que ahora empieza a manifestarse de forma cruda y evidente. Aquí es donde aparece la paradoja que desconcierta a la mayoría de los inversores y que al mismo tiempo explica por qué el sistema está entrando en una fase crítica. Cuanto más baja el precio en papel, más rápido desaparece la plata física. En teoría económica básica, una caída de precio debería desalentar la demanda. En la práctica actual de la plata ocurre exactamente lo contrario. Cada desplome del precio peso oficial actúa como un imán para compradores físicos de largo plazo que entienden la escasez subyacente. Industriales, gobiernos, fondos estratégicos y ahorradores informados interpretan la caída no como una señal de debilidad, sino como una oportunidad de adquirir un recurso esencial con descuento. El mercado de papel genera la ilusión de abundancia justo en el momento en que la realidad física se vuelve más restrictiva. El resultado es un fenómeno perverso. La caída del precio acelera la desaparición del metal real, drenando inventarios a un ritmo aún mayor. Lejos de equilibrar el sistema, el precio bajo lo desestabiliza. Esta dinámica revela una verdad incómoda. El mecanismo tradicional de formación de precios ha dejado de cumplir su función básica. El precio ya no está coordinando oferta y demanda. Está desinformando. Está enviando señales opuestas a distintos actores del mercado. A los operadores financieros les dice, vende, hay exceso. A los actores físicos les dice, compra ahora o no habrá mañana. Y cuando un sistema envía señales contradictorias de forma sostenida, la corrección no suele ser suave. Históricamente, estos desequilibrios se resuelven de una de dos maneras. O el precio del papel se ajusta violentamente al alza para reflejar la escasez real, o el mercado físico colapsa por incapacidad de entrega, forzando cambios drásticos en las reglas del juego. Lo que no ocurre es una vuelta tranquila a la normalidad. Por eso, este momento es tan crítico. No se trata solo de una caída de precio, ni de una oportunidad especulativa. Se trata del punto en el que años de déficit estructural, demanda creciente y distorsión financiera convergen. Y cuando esa convergencia se hace visible, quienes entienden el contexto dejan de mirar el precio como una verdad absoluta y empiezan a preguntarse algo mucho más importante. ¿Cuánto vale realmente un metal que el mundo consume y ya no puede reponer con facilidad? Déjame ser absolutamente claro para cerrar este análisis, porque en momentos como este, la confusión es el mayor enemigo. Si tienes plata física, no permitas que un número en una pantalla te empuje al miedo. El precio puede caer, rebotar o ser manipulado. Pero el mercado real, el de las bóvedas, las entregas y la disponibilidad, está enviando una señal inequívoca: escasez. Y cuando un activo escasea en el mundo físico, su valor real no lo define un gráfico. Lo define quien intenta conseguirlo y no puede. En cambio, si tu exposición está únicamente en plata de papel, ETFs
o contratos, hay una pregunta que no puedes evitar. Si mañana todos exigieran entrega física, ¿habría metal suficiente para cumplir esa promesa? Porque si la respuesta es no, entonces no posees plata, posees una expectativa. Al final, solo una de estas dos realidades puede estar diciendo la verdad. O el precio que ves todos los días, o las bóvedas que se están vaciando en silencio en todo el mundo. Y la historia es implacable en este punto. Las bóvedas nunca mienten. El papel puede multiplicarse, reinterpretarse o renegociarse. El metal no. Cuando desaparece, desaparece. Y hoy, mientras el ruido se centra en la caída del precio, el verdadero movimiento ocurre fuera de cámara, lejos de los titulares, en el mundo donde el metal cambia de manos y no vuelve al sistema. Si este análisis te ayudó a ver más allá del gráfico y a entender qué está ocurriendo realmente, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no perseguimos miedo ni promesas fáciles, seguimos datos, flujos reales y señales que importan. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que al final ganará el mercado de papel o la realidad del metal físico? Leo cada comentario y de ahí nacen los próximos videos.